Ya estamos en la segunda hora. Este día, este jueves, tenemos mucha información también para compartir en este canal de Alejandro Zúñiga, telenovelas y series. Bienvenidos todos en este momento a la transmisión, tanto en YouTube como en Facebook. Gracias por estarnos viendo. Recuerden que nos pueden enviar estrellitas, nos pueden enviar superchat y por supuesto siempre los invitamos a compartir este video, a darle me gusta, y si son nuevos y les gusta esta transmisión y se entretuvieron con la siguiente hora, suscríbanse, será algo que nos ayudará muchísimo. Al producer Jesús Ibarra y a un servidor, a quien saludo. Producer, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, buenas tardes de nuevo a los que nos están siguiendo desde la primera hora, y bienvenidos todos los que van llegando, las que van llegando a esta segunda hora de transmisión. Pues vamos a divertirnos este jueves. Claro, y por favor chequen, a los que no vieron la primera hora, chequenla porque sí estuvo buenísima. Hubo miles de conectados viéndonos, porque a veces se inventan peores telenovelas en la vida real que las que vemos en pantalla, ¿sí o no? Sí, hay gente que luego es una telenovela, dicen, ¿no? ¿Estás de acuerdo que hay gente que vio muchas telenovelas? A mí la historia de esta chava, ¿no? O bueno, esta señora ya, Mirna Velasco, me suena que vio una telenovela, no sé, El Derecho de Nacer, algo así, dijo. Estamos hablando es de mi vida. La adjudicada y supuesta, según ella, hija de María de la India María, ¿no? Sí. Y entonces es como, o sea, te lo inventó bien padre, dijo, esta es mi novela, esta es mi vida y la voy a compartir, me ¿no? abandonó, me dejó así como en el privilegio de amar. Pero aparte, no nomás era hija de la India María, era también hija de Raúl Velasco. Bueno. Y da la casualidad que se apellida Velasco. O sea, aunque no la reconocieron. ¿Y si se apellida Velasco? También se lo inventó. Pues no sé, aunque no la reconocieron, ella se apellida Velasco. Una cosa de locura, muchachos. Pero bueno, vamos a empezar con Allá te espero. ¿Qué sabemos de la nueva telenovela de Televisa, Allá te espero? Esta producción llegará pronto a la pantalla de las estrellas. Por cierto, gracias a Doris Vega, que nos envía $1.99, producer. Pues muchas gracias, Doris. Y nos dice, saludos chicos, llegando a la segunda hora, yeah. Y nos pone un corazón. Corazón. Gracias, Doris. Bueno, estamos en Allá te espero, ¿no? Que Allá te espero es un refrito, no es una telenovela original, primero. Sepamos eso. Como muchísimas que hay en la televisión, ¿no? Sí, en la televisión mexicana, si no es un refrito de una historia mexicana, es un refrito de una argentina, de una chilena o de una turca últimamente, ¿no? También compraron muchas turcas o de una coreana, como ¿qué le pasa a mi familia, no? Pero siempre son refritos. Allá te espero, se ha confirmado, bueno, la producción es de Angelina Esma, que con esto marca su regreso. Angelina Esma, que llevaba varios años sin producir algo en Televisa. Se ha hablado mucho de una enemistad con Rocío Campo y que por eso durante algunos años pues simplemente no vimos sus telenovelas. La última fue Me declaro culpable, fue una telenovela fallida, sí, por parte de Angelina Esma, y bueno, recordaremos Abismo de pasión, Lo que la vida me robó, 3 veces Sana. Son de las últimas, pero bueno, Angelina Esma lleva prácticamente toda su vida, o sea, gran parte de su historia laboral es en Televisa como productora. Ella será la productora de Allá te espero. La protagonista es Eva Cedeño, ¿ok? Eva Cedeño le dan otro protagónico después de ¿Qué le pasa a mi familia? Y va a estar acompañada de Gabriel Soto, ¿ok? Eva hará el personaje de Abril, una mujer de campo, orgullosa de sus raíces y cultura, comprometida con sus valores y apegada a su familia, dice el perfil de personaje. Pese a su falta de preparación, su intuición e inteligencia la sacan adelante, ¿ok? Ese es el perfil del personaje de Eva Cedeño. Por otra parte está Gabriel Soto, quien va a ser Max, un ingeniero exitoso, inteligente, estricto y disciplinado. Duro en el trabajo, pero siempre justo en el trato de sus empleados. También va Andrés Palacios. Será el triángulo amoroso. Andrés Palacios será Bruno, un hombre trabajador, astuto y simpático. Su obsesivo deseo de superación lo llevará a involucrarse en negocios turbios. ¿Ok? Allá te espero.
se estrenará próximamente por las estrellas. Tendrá locaciones en Zacatlán de las Manzanas en Puebla, en San Antonio, Texas y en la Ciudad de México. También está confirmada Irina Baeva, se dice que será la villana. Y también están confirmadas Gaby Rivero y Eugenia Cauduro. Ellas dos serán hermanas en la historia, serán hermanitas. Y es parte de lo que sabemos de la producción Allá te espero, que como les digo es una producción de Angelina Esma. Y ya les dimos un poco los perfiles de personajes, y ahí está más o menos para que ustedes sepan qué se van a topar con esta historia. Ya sabemos con qué nos vamos a topar. El clichezote de todas las novelas, ¿no? Ajá. El güerito es honrado pero millonario. Andrés Palacios, el morenito, es honrado pero pobre. Y Eva Cedeño es honrada y de rancho. Como si en los ranchos no hubiera güeros pobres. Uh-huh. Como si no hubiera ingenieros millonarios morenos, ¿no? Pues sí. Y aparte, o sea, los perfiles de personajes a mí ni me dicen nada, ¿eh? O sea, no hay nada. A mí lo único que me dicen es eso, seguimos con los mismos estereotipos en las novelas, ¿no? Es que, por ejemplo, Vencer el pasado, la protagonista, el hecho de que tenga una enfermedad le da otro sentido, ¿no? O sea, su premisa es otra. Su lucha en la telenovela no es si más que se escuche eso, no es el clásico, la clásica cosa que quiere una protagonista. En este caso, ella quiere luchar por su vida, se quiere salvar, quiere que le donen un órgano, ¿no? O sea, ahí hay otra premisa, ahí nos están diciendo otra cosa. Pero acá, pues, esa película ya la vi y muchas veces y mejor contada, seguramente. Yo siento que va a ser una telenovela. Lástima de Gabriela Cedeño porque lleva dos. Eva Cedeño porque lleva dos éxitos al hilo, ¿no? Uh-huh. Te doy la vida y ¿qué le pasa a mi familia? Por eso le dieron un tercer protagónico. Claro, y de ahí, pues de hecho, ya ves que también hasta iba a protagonizar la de Carmen Armendáriz, pero Carmen dijo que era muy fría. Pero pues de qué oportunidades le han querido dar, ¿no? Pues muy fría, pero le pegó más que la de ella. La de Fátima, ¿no? Sí. Ay, Carmen. Ay, Carmelita. Ay, Carmelita. De veras. Carmelita. Montserrat Reyes, gracias por todo el apoyo que nos han dado. Monse, ¿cómo se dice? La administradora de la página, ¿no? Del grupo. Gracias a todos por el apoyo que nos han dado, a Norma Andrea y a mí, Alex y Producer. Saludos desde Puebla. Nos saluda Monse. Saluditos, Monse. Gracias, hasta Monse. Puebla. Me encanta la hora de las novelas, dice Diana Mayela. ¿Les gusta los protagistas? ¿Qué les parece? E invita a lo que estás tomando, dice Luisito, un cafecito. Te alcanzaron a escuchar tu taza. Pues es parte del show. Angelique se muere al final de la novela, es decir, Renata muere. Spoiler, dice Maruna. ¿A poco? Ay, ¿cómo sabes ese spoiler? No seas mentirosa. No es. ¿Qué es mentiroso o mentirosa? No es remake. Mentirose. Es una excelente historia sobre los migrantes, dice Gabriela Canseco. Ya choca el look de güera desabrida de rancho de Irina, dice Princesa Susi. Ok. Bueno, y saludamos a Abdel de la Rosa, Esther Gómez, Daniel Esteban, Pablo de la Fuente desde Argentina, Milagros Elizabeth, Luis FCR. Oye, a ver cuántos me gusta. Luisito Landero, llevamos 121. Mira, empezamos. Vamos bien, con más, vamos a 200 bien, y luego más. A 300 y así nos vamos, ¿eh? No nos detengamos, muchachos, no se detengan con el me gusta. Déjenles cuento, producer, que me puse a ver una serie que se acaba de estrenar. Bueno, ya ves que hay plataformas ahorita hasta para aventar para arriba. Y hay una plataforma que se llama Stars Play. Sí. ¿Ok? Entonces me suscribí porque quería ver justamente esta serie, que es una de las series más importantes que se han estrenado en este 2021 en los Estados Unidos. Sí. Entonces, como trae esa referencia, yo dije, ahora que llegue a México, ¿no? Sí. Quiero verla. Entonces me suscribí desde hace como un mes y nada, que se acaba de estrenar. Apenas llevan 2 capítulos que se suben a la plataforma de Stars Play y se llama Doctor Muerte. ¿Sí? Sí. Doctor Muerte, que en inglés sería Doctor Death. Ok, ahí está el título en inglés y el título en español. Por la gente que nos ve en Estados Unidos, ¿cómo la puede encontrar, no? Porque luego en México los traducen rarísimo, pero aquí sí fue tal cual. El médico asesino de... Ajá, ¿no? Sí.
Bueno, es lo mismo, allá también es el Doctor Muerte. Por ejemplo, acá podría, ya ves que a veces les da por ponerle títulos como de entre Hospital del sangre Terror. y quirófano. Entre la sangre y el quirófano. Sangre algo así. en el quirófano y cosas así, ¿no? Bueno, ¿de qué va? Ahí les cuento. Se van a perturbar, muchachos. Resulta que es la vida de un doctor que está causando mucho ruido entre algunos de sus colegas. ¿Sí? Sí. El doctor, Cándido Pérez. el doctor es Christopher Dunst. Ajá. Así se llama. Ajá. Y este doctor, al parecer, llevaba una vida intachable como médico, ¿no? Había sido una carrera muy bien llevada, pero por lo que entendemos en el primer capítulo, algo pasó en su vida. Su vida matrimonial, en su vida sentimental, algo sucedió que lo trastorna y lo vuelve un sociópata. Y entonces la serie inicia donde muchos pacientes que él ha tenido en los últimos meses han quedado cuadraplégicos, mal de su cerebro, o algunos han muerto. Uh-huh. Y todo parece indicar, según los enfermeros o los que están en el quirófano al momento que él opera, que es intencional. Uh-huh. O sea, un doctor que tiene que salvar vidas porque lo juró, porque lo estudió, se convierte en lo opuesto. Y entonces hay dos doctores, que uno de ellos es interpretado por Alec Baldwin, Uh-huh. que empieza a investigar y a decir, tengo que llegar al fondo de esto y le tenemos que poner un alto. Claro. Porque si no, este hombre va a seguir matando gente, lo va a seguir dejando cuadrapléjico. Por su gusto. Porque por operaciones tan sencillas, la gente simplemente o no salía del quirófano o salía en las peores condiciones. Fíjate nada, esa es la premisa. Y a lo largo de la serie iremos viendo esta lucha de estos dos doctores que son buenos y que evidentemente quieren cumplir con el juramento, pero por otro lado estará este sociópata que quiere Asesino. destruirle la vida Al que se deje. al que se Esas le ponga enfrente. historias yo las he visto en Crímenes Imperfectos y en todo Ajá. esto. Ángeles de la Muerte, enfermeras asesinas y todo, que en lugar de curarte, pues hacen todo lo contrario. Y son muy perturbadoras. Muy perturbadoras. O sea, yo la estaba viendo y yo no sabía si salir gritando por mi colonia, gritar, así de ¡ah! Sí, llorar con los pacientes. Porque entran sanos relativamente, ¿no? Sí, y son señores que además llegan y les dicen, ay, yo quiero, voy a ser feliz a partir de ahora y voy a caminar sin llorar porque son problemas en las columnas y de repente llega un esposo y dice, ay no, mejor no te operes, le dice a la mujer, tengo un presentimiento, y de repente la mujer tiene una parálisis cerebral y entonces Y ahí está. y dice, no puedo creer que la mujer que ha amado tantos años ahorita ya no me responda. Está increíble. La plataforma es Start Play. La serie se llama Doctor Muerte y de verdad, si quieren estrujarse emocionalmente, véanla. Está buena. Sí, está buenísima. Qué bonito se ve el logo también en este canal. Muchas gracias, José Pablo, si nos estás viendo. Un saludo. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento. Y tenemos un super chat de Marty Game PR, $5. Dice encuesta. Nos sugiere una encuesta a telenovelas que le cambiaron el nombre que tenía y le dieron uno peor. Muchas gracias, Marty. Anotada tu encuesta. Bueno, fuerte. Yo lo he visto y sí me gusta, pero casi no los puedo terminar de ver porque me desespera mucho. Exacto, que llegan con toda la ilusión. Ay, sí. Y les pasa todo lo contrario. Salen, si no muertos, pues muy mal, ¿no? Lo mismo que pasa acá pues que ha pasado en la farándula, ¿no? Con muchos, pues que quieren ser más bellos. Quieren ser más bellos, más bellas y salen, pues mal. Salen. Alejandra Guzmán. Lucha Villa, que por una liposucción se le acabó la salud, la carrera, todo. Lucila Mariscal, le tuvieron que quitar una parte de su cuerpo, o sea. Esta famosa John Rivers de... Ah, claro. De E-Online, E-Latino. No era latino, era el Y. No, E-Online. E-Online. Uh-huh. Que también por una operación estética
¿no? Salió muy mal, así es que hay que tener mucho cuidado con quién ponemos. Está perturbadora, pero está muy bien hecha, muy buenas actuaciones, muy buen ritmo. Se te va a estrujar todo cuando la vean. Que es el protagonista Joshua Jackson, el de Dawson Creek, dice Luis. ¿A poco se me hacía conocido, fíjate? De los 90s, ¿no? Sí, gran actor, Ajá. ¿Cómo le ponen, Ruli, cómo le ponen chicas muy jóvenes para él? Ya aburrieron con eso, dice Paulina Ferrer, ok. Doctor Death está basado en el podcast del mismo nombre. Yo cuando lo escuché está súper padre, dice Atenea, ok. Sí. Que los ratings de paga los tienes o los conseguimos. Gracias, no. Manuel, ahorita los conseguimos. Saludos, producer y Alexito, dice Victoria Hernández. Son muchas series para ver, dice Kelly. Hombre, mi Kelly, no te alcanza la vida. No te alcanza la vida. Cada día sale una nueva. Nosotros lo que estamos haciendo es recomendarles a ustedes una serie por plataforma diario para que la puedan ver. O sea, igual así lo mejor de las plataformas, ¿no? Sí. Ayer ¿Ayer qué recomendamos? The Morning Show de Apple, ¿no? Y así nos vamos a ir con HBO Max, Paramount, Disney, Netflix, Amazon Prime. Bueno, las que tenemos, no tenemos todas, pero bueno, igual y nos suscribimos 7 días y vemos una. Vemos todas las que se puedan, ¿no? Sí. Y adiós. Ya sé. Oye, vamos ahora con el resultado de la encuesta. Una encuesta también con muchos votos. ¿Quién ha sido la peor enemiga de Lucero? La mejor peor enemiga de Lucero en una telenovela. Pues están Ailean Orbin en Cuando llega el amor, Daniela Romo en Alborada, a Mariana Sewane en Por ella soy Eva, Gabriela Spanik en Soy tu dueña y Chantal Andere en Los parientes pobres. Y por supuesto la gran ganadora, ahí está en la pantalla, encerradita en un círculo, Gabriela Spanik. Sí, Soy tu dueña. Ivana, que era muy mala, porque además no había motivo. Habían crecido como si fueran hermanas, aunque eran primas. Y habían crecido con mucho amor, pero ella la odiaba, ¿no? La odiaba pues en por este mucho caso. amor de un solo lado, ¿no? Porque del otro era todo lo contrario, Sí, como deben ser las odiaba telenovelas. todo a Valentina. Entonces es la mejor, peor enemiga. Claro. La más Unas mala. escenas que, ¿te acuerdas que se agarraban a golpes? Sí, cómo le hablaban, ¿no? Sí. Valentina. Y ahí tenía que correr mi Chivi Espinal a separarlas. Segundo lugar. Pues el segundo lugar es en Ailean Orbin en Cuando llega el amor. Uy, claro, Alejandra. Alejandra, de verdad, también crecen, ¿no? Juntas, y también le tiene una gran envidia. Muy parecida, ¿no? Pero esta llega al nivel también de quererla matar, ¿no? De que se caiga del caballo. Le corta el cincho del caballo, Sí. 16%. Tercer lugar. Tercer lugar, Daniela Romo en Alborada, Doña Juana. Ay, Doña Juana. Doña Juana era cubana. Era mala la Romo ahí. La Romo sale, cuando hace villanas las hace muy bien, ¿no? Sí. Sí. Y cuando hace otras también. Cuarto lugar. En cuarto lugar, Chantal Andere en Los parientes pobres. Oh, claro. 7%. Porque el marido de Chantal seguía enamorado de Margarita, que era Lucero. Alexis Ayala. Y en último lugar, Mariana Sewane en Por ella soy Eva, 3%. Uy, no votó casi nadie por ella. ¿Cuántos votos fueron? Pues más de 11,000. Uy, imagínate, y nomás 3%. Pues esa como que no es tanto cariño, Tan ¿no? en el recuerdo, ¿no? Y es la más reciente. Pues reciente de repetición, ¿no? No, la más reciente de las 5 de 2013. No, sí, claro, Por ella soy Eva. 2013 de Por ella soy Eva. Pues ahí está, gracias a todos los que votaron, por supuesto. Se los agradecemos muchísimo. Y gracias a José Pablo, ¿no? Sí, gracias a José Pablo también. Este diseño es de José Pablo, como ya lo dijimos en la primera hora. Qué bonito, qué cariño hacia el programa y hacia nosotros. Bueno, Corazoncita Full dice: yo voté por Chantal Andere porque las dos se odiaban horrible, mientras que en Soy tu dueña, Valentina siempre quiso a su prima. Es cierto, y Margarita sí cacheteaba bien feo a esta Chantal, ¿no? No disimulaba, ¿no? No, le daba unos pum, órale, ya está para llevar, mírala. Cates. Pero toda la familia era muy mala con ella, ¿no? Humberto Elizondo, está la Pelangocha, Maribel Fernández. Sí, pobre Margarita, pero no era dejada, Margarita no era dejada, no era la clásica protagonista dejada, ¿no? Por ejemplo, la Valentina sí es más onza, porque si está viendo todo lo que le hace la prima, no es para que ya no la quieras,
¿no? Pues sí, es para que la corras del rancho, ¿no? Pues sí, porque era la del dinero. Te me vas, mira, ahorita te me vas, Ivana. Nailea anda desaparecida, dice Kelly Villarreal. No, hombre, dio unas declaraciones, No, mi Kelly. desaparecida nada. Y luego que aparte ahorita estaba leyendo en la mañana que la mamá de Nailea era de la realeza. Oh. Eva Norvin era hija de un príncipe de Europa. O sea poco? que Nailea desciende de la realeza, ¿no? Mira nomás. Pudo haber sido princesa si se hubieran Wow. quedado allá. Pero no, esta señora quiso ser más libre, entonces se dedicó al mundo erótico, ¿no? Sí. Primero actriz y luego escribió libros. Era luego muy se hizo libre en su dominatrix y murió ahogada en Acapulco. Sí, una vida muy intensa. Muy intensa, Muy Naila Norvin, la trágica. verdad. Qué vida, de Naila. Pero no, yo la acabo de ver en una participación pequeña en Amarres, que luego la comentamos, de HBO. Y Que se quiere suicidar, ¿no? ¿Eh? Que se quiere suicidar. Ajá. Es la primera escena de la serie. Sí. Y de desaparecida no tiene nada, ¿no? Ahí anda. Está trabajando. muy vigente, está muy, muy, muy vigente. Y acaba de estar en casa de Mara, donde confesó que era bi, ¿no? Que era Bi. Vámonos Vividora. con Vencer. tan rápido. Ay, que se nos desmayó por la faja. Sí, que se le desmayó. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Que Pues ayer resulta fue a que... estar hasta el hospital, ¿no? Sí, Gaby Rivero en su personaje de Brenda, Ajá. en Vencer el Pasado, pues está en esta lucha por bajar de peso, ¿no? Está consumiendo pastillas, ¿no? Sí. Está poniéndose faja, todo para verse más delgada, porque el marido le hace un maltrato emocional. Qué importante es el marido, ¿no? Si el marido la apoyara, la cobijara, seguramente ella estaría mucho mejor en todos los sentidos. Pero no. O sea, él está restregando la obesidad, ¿no? Sí. Y se la está diciendo. Muy cariñoso, muy disimuladito, pero sí. Pero ejerce una violencia psicológica brutal en contra de esta mujer. Y entonces ella hace todo, y entre el hacer todo, pierde la noción de lo que está bien y lo que está mal. Porque ponerse una faja, ¿no? Para un evento, y además un evento en donde tiene un problema, porque como llega Angelique Boyer, ¿no? Y la presenta como novia el hijo, que es Ferdinando Valencia, empiezan a discutir con África Zavala. Sí. Entonces esto de alguna manera como que la altera, y pues esta mujer tiene la respiración totalmente a la mitad o menos, ¿no? Por la faja. Entonces empiezas como a hiperventilar y de repente al suelo. Se cayó. Se cayó y fue a dar hasta al hospital. Va a dar al hospital, hoy lo vamos a ver en el capítulo. Oh, Oye, oh. pero qué escena tan fuerte cuando se desmaya y la tienen que reanimar, ¿no? Ujú. Y bueno, no está desmayada como tal, porque creo que todavía está consciente, pero está en el suelo y el hijo le descubre la faja, ¿no? Ajá. Ahí enfrente de todo el mundo. Es una humillación muy fuerte. Hoy se me está ocurriendo algo. ¿Qué? ¿No será que en el hospital va a necesitar sangre? Ajá. Y Renata se la dona y ahí descubren que sí es su hija. No creo. Te tumbo el evento. ¿Cómo? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pero sí, ¿tú crees? Puede ser. No sé, no creo. Pero bueno, igual y sí. Tú ponlo ahí, la mesa. Capaz de que tu teoría... Ya lo resulta. puse. Tú muy bien. Tú muy bien. A ver qué pasa en la noche. Bueno, seguimos. El productor ya está como niño regañado. Pero no, pues nomás no creo en tu teoría. Pero igual y quién sabe. Total. Es que cuando no estás acostumbrado a la faja te mata, dice Paulina Ferrer. Yo una vez me puse una y sí, de verdad. Sí, son un infierno. Y una vez le quité a una faja a una amiga que también tenía su faja. Ah, pues es que si te pones faja de mujer, pues son de este tamañito la cinturita. ¿Cómo? O a ver, termina tu historia. No, o sea, no entendiste mi punto. O sea, íbamos a un evento y me dice, ¿sabes qué? Ya no puedo respirar. Entonces me pidió que le quitara la faja. Ah, es que yo entendí que se la habías quitado para Le ponerte. quitara la faja, le ayudé y la pobre de verdad no podía ni respirar, ¿eh? Estaba pasándola mal, así como esta Brenda. Es que te oprime el todo. Claro, pero en el avance se ve que ella está en el hospital. Ajá. Y que le está diciendo al personaje de Leonardo Daniel que desde que vivieron tal episodio que no nos revelan, ella no vive en paz. Y ya era de decir que episodio fue. ¿No será lo de la hija? Es que no sabemos, por eso siempre estamos especulando, porque todavía nos manejan mucho misterio, ¿no? Mucho. En ese tema y en otros, como que todavía no logramos descifrar el rompecabezas, y por eso es que de alguna manera, pues,
damos teorías y teorías. Ayer la teoría que yo dije, me la tumbaron ahí en el grupo de Facebook. Me dijeron que no, que sí puede ser que sean medios hermanos y que aún así se hayan besado, porque en una telenovela de Rocío Campo, de la misma productora, 2 medios hermanos, que era David Cepeda y Sara Corrales, ahí andaban. Entonces, pues ya ni sé, muchachos, ya ni sé, soy humano como ustedes, yo también ahí aviento teorías, pero pues quién sabe, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Más que la faja han de ser las pastillas que se están tomando, dice Cristina. Bueno, combinación de todo. Fue todo, ¿no? Fue todo. A ver qué le dicen en la noche el doctor. Ya, ¿no? Se debería llamar vencer las teorías, nos dice Monse. Vencer la faja. Vencer la faja, fíjate qué buen título de telenovela. Vencer la faja. Creo que Renata es hija de Lisandro y la mujer que vamos a conocer después, dice Justin. Yo creo que sí tiene que ser una famosa. Yo creo que sí va a ser una famosa. Sí. Un tipo pero yo creo que por ahí Roma. va. Va por algo de Lisandro. Rivero. Porque qué mente tan perversa las va a querer cambiar. ¿Estás de acuerdo? O sea, no va a aparecer un villano de la nada que no conozcamos, que no tengamos conciencia de que es malo. Va a aparecer de la nada haber separado a las niñas. Uh-huh. O sea, el que les pagó muy bien, yo pienso que es Leonardo Daniel. Todo indica. Ahora, la razón es la que nos falta por descubrir, creo yo. Yo en las rompecabezas está Leonardo Daniel como el malo, el que paga para la separación de las niñas, porque es algo muy perverso, pero me falta la mamá. Pero no va a ser Gaby Rivero, siento yo. Siento que no, ¿eh? ¿Tú crees que no? Siento bueno, que no, pero a ver. Yo digo que sí, bueno. ¿Tú crees que es Gaby Rivero la mamá? No, Bárbara. No, Bárbara no. No creo. No sé. ¿Sabes si Ana Brenda va a regresar a las telenovelas? Dice Kelly Villarreal. Estaba haciendo un nuevo proyecto, ¿no? Lo anunció. Pero no me acuerdo. El de Colombia ya renunció a él. No, pero anunció otro después. Sí, anunció otro. No me acuerdo, pero no era telenovela. Que ya se besó con Javier, que no es hija de Brenda, dice Amelia. Eso digo yo también. En tumbarme el evento. Es que yo digo eso. ¿Y qué tal si dice? No, pues es que lo soñé. ¿Qué lo soñó? El beso. ¿Cómo crees? Pues en las telenovelas todo puede pasar. Ay, algo tiene ese café. Algo tiene ese Salucita, café. mira, aquí está. Salucita con mi cafecito. No, pero ¿no lo puedes voltear? Para que le vean. Para que vean el beso. Está padre. Ah, mira, es que es como café con aroma de mujeres, sí es cierto. Sí, está padre. Ahí está coquetón. ¿Good qué dice? Dice, good morning, gorgeous. Buen día, guapo. Ay. Así más. Ay, pero no para todos. Me gustaría que Brenda fuera la mamá, dice ¿qué? Perdón. Siento que eso es lo que todos esperamos, pero las telenovelas de Rocío Campo no son como todos esperamos. Ese es el punto. Entonces creo que por ahí van a jugar. Pero Leonardo Daniel tiene algo que ver. Ese hombre tiene algo que ver. Ese hombre ve que es malo de Malolandia desde siempre. Entonces, pero por lo visto hay un secreto, ¿no? Mira, dice Daniel Esteban, el guardaespaldas de Lisandro se echó para atrás en el plan de golpear a Eric porque descubrió que era el hermano de Renata, por algo se detuvo el plan. Sí. Exacto. Bueno, ya no me hagan más bola. Ay, no, ya está, ya la cabeza me va a estallar, muchachos. Ya, voy a flipar. Tranquilos. Saludos María de Los Ángeles, saludos, un cafecito nos está brindando. Hablando de café, resulta que Café con Aroma de Mujer en las últimas semanas ha subido mucho de rating, ¿no? Sí. Y todo el mundo dice, pero ¿por qué pasó? ¿Qué sucedió aquí, no? O sea, ¿de qué nos perdimos? Pues resulta que hay varias razones. Y como siempre las sabemos en este canal. En exclusiva, porque, ¿no? ¿Qué creen? Que ya tenemos contactos y gente que nos cuenta cosas desde Colombia. ¿Cómo de que no, señores? Nos estamos internacionalizando con nuestras fuentes, ¿no? Porque sí. Ves que tenemos muchas fuentes en México, afortunadamente, que nos dan muchas exclusivas. Muchos amigos que queremos en Estados Unidos, pues ahora a Colombia. Agárrense los colombianos porque ya tenemos fuentes. Y entonces, pues me mandaron toda una explicación de cómo fue la salvación de Cafecito con Aroma de Mujer, porque realmente ha crecido muchísimo. En Colombia les está yendo muy bien. Y pues esto tiene varias razones. Miren, se debe a que los libretos eran muy malos y los actores pidieron a los directores reescribir. Uh-huh. Así como lo están escuchando, no es una broma.
Los actores reescribieron y cambiaron las escenas para mejorarlas. ¿Ok? Te voy a explicar un poco lo que hacían. Le llaman libertades creativas. Ejemplo, si en la escena dice, tú vas a hacer tal cosa, pero no hubiera indicado que va a llorar, ¿no? Sí. El actor decía, ¿y por qué no? Me echo mi lágrima y lloro. Sí. ¿No? Es como cuando Valentín Pimstein dijo a Silvia Derbez, pónganmela a llorar siempre en cada escena, porque levanta el rating. Así. Ellos dicen esto. En esta escena se están peleando verbalmente y por qué no unos golpes. Eso ya era un agregado de los actores. O sea, si al actor se le ocurría golpear a los demás. Ajá. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Que la telenovela se empezó a volver más intensa. Pues es que muchas veces los actores saben que funciona. Bien cómo o qué les funciona a ellos, ¿no? Claro. A mí la lagrimita me ha llevado al éxito, a mí el golpe me... Por ejemplo, yo creo que Yadira Carrillo sabe que cuando llora, todos lloramos Adela con Noriega. ella. Adela. Entonces cada actor conoce sus recursos, ¿no? Yo creo que Carmen Villalobos, si me pongo de este modo, voy a hacer... Si miro de tal manera a la otra es donde la va a romper. Protagonista, a Laura que le quitaron, ¿no? Exacto, ahí la voy a romper. Ajá. Y así lo empezaron a hacer. Estas libertades... William callado. Si no hablo, sube el rating. No, William, ¿sabes qué quería? ¿Qué? Enseñar más. Ah, bueno, pues él sí quería pues ahí está su más. Talento, ¿no? Ya ves que Rulli, por ejemplo, cada 2 días sale sin camisa en la novela, ¿no? ¿Quién? Rulli. Ah, Rulli, como le pusieron. Yo creo que Rulli dijo, a mí pónganme un gimnasio porque quiero enseñar en cada escena. Ajá. Y siempre que está en la casa sale pegándole al costal, enseñando. Así, William Levy quería eso, enseñar más cuerpo, más carne. Te lo juro que sí. Eso a mí me lo contaron desde Colombia. Y luego, por ejemplo, que estaban un poco sacados de onda porque William Levy, Carmen Villalobos y Diego Cadavid se fueron los que más mejoraron sus escenas. Y Diego, por ejemplo, fue más malo, Carmen lloró más y humanizó a su villana, lo que vino a conectar más con la audiencia. William pidió, escuchen muy bien porque esto es interesante, William pidió reducir sus escenas con la gaviota. Ok. Entonces la gente ahorita, y ustedes me van a dar la razón porque yo no la estoy viendo, yo les estoy contando un chisme que me están contando a mí, pero ustedes me lo van a confirmar. Hay mucho flashback, mucho hacia el pasado y mucha llamada telefónica. O sea, William a la gaviota por teléfono. Para no tenerla enfrente, ¿no? Porque él estaba consciente que la química entre ambos es inexistente. Entonces dijo, pues me agarro de otro lado, ¿no? Y por eso. Y pues lo que me dicen es que esta telenovela fue mucho más dramática fuera del aire que lo que vimos en pantalla. Y es parte de cómo se salvó este producto, pues se lo deben a los actores. A las carnes de William Levy enseñadas, ¿no? Y a los actores que modificaron. A los verdaderos escenas, actores. Sí, que dijeron, ¿saben qué? Estos libretos están muy mal escritos, muy mal hechos. Vamos a cambiarle cositas y vamos a volverla una telenovela mucho más intensa. Bueno, pues cumplieron el objetivo de que llegara el éxito al final de la novela, ¿no? Al menos, ¿no? Muy bien por ellos, muy bien por ellos. Yo creo que habla de gente profesional, habla muy mal de la adaptadora, habla muy mal de Laura Londoño, que como actriz siento que generó un ambiente muy tóxico y todo eso de alguna manera contaminó una telenovela que parte de la magia es la pareja tiene que ser inolvidable y no lo es. Porque en la primera exclusiva que dimos hace tiempo, William Levy sí tenía la intención de portarse bien, ¿no? William Levy iba caballeroso, iba educado, no iba en divo, vamos a hacer una gran telenovela. Con lo que él no contaba es que se iba a topar a una protagonista que no estaba en la misma sintonía y que generó un ambiente muy complicado para trabajar. Y tú y yo lo sabemos que en cuanto hay un ambiente hostil, todo se vuelve un caos, ¿no? Y así pasó. Dice Atenea 199, sí, nunca salen juntos y cuando están juntos no duran ni 5 minutos. La boda va a estar linda, va a haber boda, te lo platico. ¡Spoiler! La telenovela se hizo hace 30 años, no manchen. No me vayan a reclamar. Se van a casar y esa boda sí va a estar muy linda y ellos se van a ver muy enamorados porque no fue al último, fue como a la mitad de la telenovela y ahí como que todavía intentaban llevarse bien. Al final
ya no se quería nada. ¿Te acuerdas de esa pelea que yo conté del foro? Ujú. A partir de esa pelea todo fue horrible, pero entonces el final se grabó a la mitad. Por lo tanto, los van a ver felices. Eso bueno. Antonio Vázquez dice: Alexito, ¿quién crees que ganará el premio TV y novelas a mejor telenovela este año? Bueno, en México, ¿no? Porque en Colombia ya no hay, creo. Ajá. Sí, no, en México, Pues Vencer, ¿no? Vencer. Bueno, quizá la Yo creo Desalmada. que Vencer el desamor. Va a estar entre Vencer el Desamor. Sí, entra en la... En todavía este año. Pues ahí va a haber un buen round entre Vencer el Desamor, Vencer el Pasado Vencer y el la Pasado. Desalmada, porque el rating sí lo tiene. Sí. Mejor actriz, Daniela Romo. Va a ganar Daniela Romo. pero Angelique entra en la misma categoría Sí, de Daniela, va a ganar de Daniela. protagónica. Daniela, Ahí bueno. entran en la misma dinámica. Oye, vamos a hablar de Andrea Legarreta, que dio una declaración súper interesante de que lo hizo con Faisy. Ya ves que Faisy tiene su late night, ¿no? Sí. Y entonces ahí ella dijo, pues que cuando estaba por hacer la telenovela Tres Mujeres, Uy, por allá de principios del 2000, ¿no? Ajá. 99-2000. es que mira, la telenovela creo que se empieza a planear como por el 97, Ujú. pero graban un piloto. Y entonces en el piloto, el personaje de Andrea, que era el de Fátima, La el protagonista. el de Karime Lozano, Ujú. ese era su protagonista, ¿no? Era la edad que le iba. Y en una escena habla de los preservativos, Ujú. en el piloto. Dice, ay, no te pusiste el preservativo de no sé qué. Es que era bien atrevida la novela para su época, ¿no? Para su época, sí, era muy al estilo azteca. De lo Sí, que Azteca en sí, ese momento como que le estaba quisieron haciendo. Y ellos- responder. Ajá. Y entonces, cuando lo ven los ejecutivos, dijeron, ¿qué es esto? Andrea hablando de preservativos. No, ¿cómo? no. Pues si aquí estamos con Esmeralda, con María Isabel, esas eran las que estaban al aire, ¿no? Ujú. Todas estas telenovelas muy Fresas, fresas. cursis. Pero no. Esto no va. Y entonces no fue. Se retrasa la producción. Pero sí fue, ¿no? Sí, pero se retrasa. Ajá. Eso se retrasa ya con ese elenco. Cuando la vuelven a Retomar. retomar, Andrea ya estaba en hoy. Y ya no iba con la Ya imagen. estaba en hoy. Y entonces cuando llaman a Karime Lozano, ¿ok? Entra Karime Lozano y se hace la Tres Mujeres que todos sabemos que al principio tampoco Televisa le apostó mucho. No había gran presupuesto, duraba creo que muy pocos capítulos, como 70, como 80 capítulos, una cosa así. Y después regresan para grabar como 500 capítulos más, Sí. porque se volvió un éxito. Entonces, Andrea, pues fíjate, esta telenovela era para ella y al final pues no la pudo aceptar por estar en hoy. Ujú. Porque no iba de acuerdo, era un personaje muy fuerte. No, y en la mañana una imagen más fresca, más familiar, Más, sí. hablando de sexo. Yo creo que le apostó al caballo ganador. Pues sí, porque trabajo Ujú. ha tenido todos los años y la figura en que se ha convertido y bueno, lo que ha ganado, no solo económicamente, sino el prestigio que tiene ahorita. Sí, le apostó a lo Sí, cómo que no. le dio más, a lo que fue más redituable a largo plazo. No ha dejado de trabajar. Por- Las telenovelas van y vienen, trabajan un tiempo y se gastan lo que ganaron y luego viene otra. ¿Y quién te dice que tal vez no se iba a convertir en una estrella de telenovelas? En cambio es una estrella de la conducción. Sí, es un ¿No? ícono de la Pero así hay muchas conducción. actrices que han rechazado telenovelas muy exitosas y que vamos a analizar otras 4 actrices que han dejado ¿cómo se dice? Estos personajes, pero que, mira, es interesante. Por ejemplo, ¿Cómo qué? Ya me perdí. Galilea Montijo. Ah, que rechazaron. o que Ajá. no. Rechazaron una telenovela exitosa Ajá. y vamos a ver si tomaron la decisión correcta o no. Así que descontrolen el chat cuando estemos hablando de ella y digan, no, sí le atinó, no, se equivocó, ¿ok? Y denos me gusta porque vamos bien bajitos. Tenemos 226. Están bonitos el número, pero queremos más. Y miles conectados, Queremos oigan. mucho más. Somos bien teresos aquí, bien ambiciosos y bien rubis. Ahora sus hijas están incursionando en las telenovelas, dice Kelly Villarreal, hablando de Andrea Legarreta, ¿no? En el caso de Galilea, ella rechazó Mi corazón es tuyo. Oh, con Silvia No Navarro. era para Silvia Navarro, era para Galilea Montijo, con Juan Osorio. Pero ¿sabes qué? Bueno, yo tengo mi teoría. Lo rechazó por el tubo. Pues es que, sí, Silvia Navarro hacía tubo. Sí. Sí, La yo mesa creo que más se Galilea aplauda. dijo, me van a recordar mi pasado, No, ahora sí que va a haber imagen. porque lo voy a hacer muy bien. No necesito ensayar. Exacto, a mí no me monten el personaje, yo ya estoy Ya está ahí. listo, pero no quiso. A ver, sí, fíjate, Galilea iba a ser el personaje de Mi corazón es tuyo.
¿Le atinó o no le atinó? Claro que le atinó. Sigue en la conducción. Pero ya estaba... No, pero no era dejarlo. Ya no era dejarlo. Ya estaba no había consolidada como conductora, ¿no? Sí, ya, eso fue hace 5 años, Sí, 6. exacto. O sea, Raúl Araiza ha hecho telenovelas estando en Hoy. Ya era combinarlo, ¿no? Andrea, de hecho, después estuvo en Viva los Niños, ¿no? Cuando hacía también conducción. Bueno, en el caso de Galilea, ¿le atinó o no? Sí, sí le atinó. Sí le atinó. Yo creo Ok. que sí. Llevamos 2 que sí estuvo bien, que no aceptaran. Thalía, Thalía. la usurpadora. Muchos dicen que no es cierto. Que Sí, Gaby es como una siempre fue la leyenda urbana. original. Yo tengo el antecedente en mi cabecita de en el programa en el que estuve de Televisa, ahí Diony González, que es una periodista de muchos años, Ujú. lo dijo. Sí, ¿no? A ella, Thalía le aceptó que ella iba a ser la usurpadora. A ver si Gaby hablara de eso, pero no creo, ¿no? No va a aceptar que fue la segunda a bordo. Que fue la segunda, No el creo. segundo plato, ¿no? Plato Pues de sí. segunda mesa. Y Que entonces Thalía iba a ser Paola Bracho. Paola y Paulina. Bracho. A lo mejor no quiso porque era Paulina. La usurpadora está en medio de, o sea, era después de Mariela del Barrio. Pues si no... A lo mejor no hubiera hecho Rosalinda. Pues tendría 4 clásicos. Ajá. Le hubieran puesto María la usurpadora y sería cuatrología, ¿no? Yo creo que ahí sí se equivocó, ¿no? ¿Eh? Ahí sí Yo se creo que sí la equivocó. regó. Porque, Sí. a ver, ahí hay que poner una cosa. O Rosalinda o la usurpadora, ¿cuál te gusta más? La usurpadora, pero... Entonces se lejísimo. equivocó. Claro, es que pues Porque ¿dónde el está? siguiente año hizo ¿Dónde está Rosalinda? Rosalinda y dónde está la usurpadora? O sea, en la usurpadora. memoria, ¿no? Ajá. Entonces, Thalía, tú muy mal. Llevamos 2-1. Talía la regaste. Ajá, luego. Pero no fue para casarse, fue en ese momento. No. Ah, fue antes, dices. Bárbara Mori. Ujú. Bárbara Mori, Bárbara Mori. según la leyenda, rechazó la reina del sur. O sea, Kate no era la primera. Oh, no. Imagínate si hubiera aceptado Kate, pues no hubiera conocido al Chapo. No se hubiera enloquecido. Porque el Chapo admiraba a la reina del sur, ¿no? Ajá, sí, sí. Pero a ver, después de Rubí, hubiera sido un gran regreso para Bárbara a ser la reina del sur. ¿Cómo no? Porque era un personaje muy Pero fuerte. dijo, según pero recuerdo, rompe que estigmas. no quería hacer narcoseries, ¿no? Oh. Por eso no lo aceptó. Por eso dijo que no. Que jamás. Mala decisión. Mala, Porque no está pésima. vigente. Estamos de acuerdo. Ajá. No está vigente esta mujer. O sea, no. Después, se le recuerda como Rubí. Pero pues Rubí fue hace qué? ¿16 años? ¿15? ¿Cuánto? Como 16. Ajá. Muchos años, ¿no? Bárbara sí la regó, dice Luis. Ujú. Kelly Villarreal dice que sí, Kelly la rechazó. Rosalinda es la novela de Thalía más vista en Perú, dice Carlos. ¿A Sí, poco? fue la más. Pero a ver, yo tengo una teoría. Yo sé que Rosalinda fue la más vendida de todas las Marías. Pero hay que recordar el camino que le abrieron las tres Marías cuando llegó. Aparte, la globalización no es lo mismo en el 92 Ujú. que en el 99. Exacto, o sea, como hemos dicho, ¿no? Las tres Marías le pavimentaron el camino a Rosalinda, se pensaba que iba a ser un suceso y finalmente fue un fracaso. Exacto. Y como se vendió mucho por las tres se Marías. vendió por el antecedente. Exacto. Pues era Thalía Pero la nos de las están diciendo que Marías. aquí, Carlos, que es la más vista, o sea, en Perú sí fue un éxito. Sí, sí, y en México también. Unos ratings impresionantes, pero no era. Pero yo pregunto, ¿te sabes la historia? No, no te la sabes. Pues sí me En la sé cambio, porque es Marimá- igual que todas, ¿no? En cambio, María Mercedes, Mariela del Barrio, ¿no? Pues sí. Y cerramos con Silvia Navarro. ¿Qué iba a hacer Silvia Navarro? ¿Cuál rechazó? Cuna de Lobos. Sí, hombre. Silvia Navarro, esto lo sé yo por una muy buena fuente, ya estaba firmadísima casi, escuchen bien, con Giselle. O Ujú. sea, ya tenían su palabra. Ya ves que venía de hacer La Candidata, Caer en Tentación, y prácticamente era una trilogía también con Silvia para hacer Cuna de Lobos. O sea, las 3 telenovelas Ujú. de Giselle con De su mujeres misma prota, ¿no? empoderadas, ¿no? Y Silvia había dicho, claro que sí, claro que sí. Y de repente se va a Asia de vacaciones Ujú. y vive un episodio muy fuerte. No sé si fue un Crucero. un terremoto, no sé, lo que pasó. algo así. Fue un problema, no me acuerdo muy bien cuál fue el episodio natural que se vivió allá. Y eso la estremece. Y yo no sé qué pasó en su interior que regresa.
Tú sabes que cuando uno sale de viaje como que reflexiona muchas cosas de su vida, ¿no? Sí. Llegas con otros planes, así queriendo hacer otras cosas. Y ella regresó y dijo Cuna de Lobos no. Y ahí se fue, Cuna de Lobos para Silvia Navarro. Y entonces empiezan a buscar y castean a Verónica Merchant y castean a otras actrices, ¿no? Y finalmente la que se queda es la española, ¿no? Esta Paloma Paz, ¿cómo es Paz? Paz Vega. Paz Vega. Es la que se queda, pero el personaje estaba para Silvia Navarro. Entonces, buena o mala decisión, creo que fue buena decisión no hacerla. Sí, porque esa novela, aunque hubiera estado una excelente actriz, la historia era mala, ¿no? Sí, porque estaba distorsionada, estaba totalmente adaptada. Primero, Giselle González le tiene miedo al melodrama. Y entonces trata de hacer unos híbridos muy raros últimamente, lentos. Y entonces la historia, siento que no era para Silvia Navarro, ¿eh? Ahí sí creo que fue una buena decisión. Silvia dijo no. Pero aparte estaba el recuerdo de la gran Catarina Krill, hecha por María Rubio, que pues es muy difícil de superar, ¿no? Yo creo que es lo que va a pasar con El Maleficio, sí, ¿no? Superar a Ernesto Alonso. Aguas, Güero Castro, porque sí, la vas a tener difícil. Sí. Entonces ahí están 5 actrices que decidieron no hacer una telenovela. Dice Leslie López, gracias Gali por renunciar. Si no tendríamos esa pareja que ganó el otro día la encuesta, ¿no? Claro. Silvia Navarro hizo bien en rechazar a Cuna de Lobos. La historia no tenía ni pies ni cabeza. Fue un desastre, dice Yasmín Fragoso. Dice Irene, Rosalinda es el reflito de María Teresa, una telenovela venezolana, le hubieran dejado María Teresa. Uh-huh. Y había mucho venezolano, ¿no? Estaba Lupita Ferrer, estaba Fernando Carrillo. Uh-huh. Encuesta, por favor, personaje de Jorge Salinas. Gracias, Emanuel, anotada. Rosalinda, que por cierto me gusta, es una de las más repetidas en Perú, dice Carlos. Uh-huh. Muy joven para ese papel, dice Kelly. Ok. Y ya, vámonos. Y ya nos vamos, hombre. Gracias vámonos, a todos. Pues. Gracias por conectarse, gracias por tanto cariño. Los amo con todo mi corazón. Muchas gracias. Cuídense mucho y nos vemos mañana viernes.